Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta charla de Espacios con Alma. Soy Marta Banús y, bueno, lo llamo Espacios con Alma para conectar y compartir porque creo que la sociedad cada vez está más sola y a través de la arquitectura y del interiorismo podemos hacer espacios que realmente ayuden a las personas a conectar y a compartir sus experiencias. Como os he contado, yo soy Marta Banús y para mí un espacio con alma es un espacio donde cada detalle está pensado para hacer sentir a las personas, un momento especial que estén viviendo y que sobre todo lo recuerden en la memoria. En nuestro estudio está formado por sobre todo mujeres, aunque también tenemos muchos colaboradores hombres y es un equipo maravilloso de chicas que me acompañan y que hacen posible que los proyectos salgan adelante. Trabajamos 4 territorios fundamentales o 4 modalidades de proyectos, aunque no le decimos que no a nada. Por un lado, hacemos vivienda, tanto de obra nueva como reforma. Somos arquitectos e interioristas, con lo cual afrontamos los proyectos desde el principio hasta el final, en todo el proceso, acompañando al cliente. Hacemos restaurantes y estamos muy especializados en este campo, que es el restaurante, incluso en la parte de diseño conceptual de las ideas del propio restaurante. A modo de consultoría, diseñamos desde el concepto inicial, la arquitectura, la reforma, el proyecto completo hasta el interiorismo, incluido el branding, naming y todo eso. Oficinas, hacemos proyectos muy elaborados de oficinas donde nos metemos en la propia empresa a estudiar las maneras que tienen de trabajar y cómo con una modificación o un cambio podemos incorporar nuevos métodos de trabajo, nuevos métodos de relación y atraer talento a sus propias oficinas. Y a raíz de ser especialistas en restaurantes, nos empezaron a llamar fondos de inversión que son dueños de centros comerciales para que les desarrollásemos toda la parte de food courts y a raíz de eso hemos empezado a desarrollar toda la parte experiencial que tiene que ver con los clientes y usuarios de centros comerciales, como es el paisajismo, las plazas, las sitting areas, los cuartos de baño, las oficinas de gerencia y ahora mismo estamos desarrollando proyectos de centros comerciales íntegros en Madrid, en Polonia, en Alemania, en Lisboa y en distintos sitios. Muy bien, pues hoy os traigo una serie de proyectos con alma que quiero contaros un poco desde el inicio hasta el desarrollo para que podáis ver. Creo que la mayoría de gente que estáis aquí sois interioristas. Me encantaría que que podáis participar en la charla, que me paréis si hace falta o al final dejo un ratito para comentar y cosas, ¿vale? Pero bueno, este es proyecto del restaurante Bar Vergara. Bar Vergara es un restaurante o un bar del grupo Trafalgar, ya les hemos hecho varios locales y aquí teníamos la idea de recuperar la esencia de lo que son los bares madrileños que en la zona alta de Serrano, con Príncipe de Vergara. Queríamos aprovechar también un poco el tirón que tiene el movimiento Trafalgar y llevarlo a esta zona de Madrid. Es un local que es bar de día y bar de noche, nos gusta decir eso, que eso quiere decir que a lo largo del día se va transformando con la iluminación y con la música y el ambiente que se le da. Estos locales que hacemos para el grupo Trafalgar se diseñan desde la bebida. ¿Qué quiere decir? Y no desde la comida, pues que todo lo que diseñamos está pensado para que la gente se sienta muy cómoda, muy relajada, le apetezca mucho beber. La altura de las mesas, la altura de los bancos, la altura de las sillas, todo está proyectado desde la bebida y no desde la comida. Y, bueno, os cuento, este local inicialmente era un local que se llamaba El Aeropuerto, de toda la vida en la calle Serrano. Tenía una imagen muy de pub irlandés que teníamos que quitar de la memoria de las personas que viven alrededor. La idea era recuperar la esencia de bar, pero siempre intentamos aprovechar lo que podamos del local en el que nos establecemos. Os enseño algunas de las referencias que nos sirvieron de inspiración a la hora de proponerle las propuestas a los clientes. Queríamos una barra que tuviese contundencia y mucha presencia, una iluminación también muy escenográfica,
siempre tener un botellero como telón de fondo, una fachada impactante y quitarle esa imagen de pub irlandés que ya tenía, que era difícil de quitar. Y para todo esto escogimos una serie de paleta de materiales o mood board en el que nos movíamos. El tipo de mobiliario que propusimos, luego ya veréis que tampoco tiene mucho que ver con las ideas iniciales. Y esta es la distribución del local. Entonces, es un local que no era especialmente grande, pero tenía una terraza cubierta en el exterior de la calle, lo cual hacía que duplicase prácticamente o más las mesas que tenía en el interior. Con un acceso lo que hicimos fue dividir la zona de barra con la barra contundente y con mucha presencia y mesas altas en torno a la barra, y una zona de bancada y sillos y asientos más bajos donde poder disfrutar de la bebida. Este es el resultado. La fachada pintamos con una pintura negra mate y pusimos un logo muy aséptico para quitarle esa contundencia que tenía antes de bar irlandés, pero aprovechando al máximo las ventanas y la materia prima que tenía ya el local. En el interior, la zona de la bancada, le pusimos un hormigón pulido, hicimos una bancada de piel con una estantería con cassettes y equipos de música que le daban un cierto aire cercano y de bar, que era lo que queríamos, de bar de los años 90, que es un poco lo que queríamos. Como veis, la bancada tiene una dimensión más baja, las mesas también, en vez de ser a 73 centímetros, son mesas a 65 centímetros, que esa diferencia es lo que hace que estemos como más relajados a la hora de sentarnos. Esta es la zona de barra, con la zona de mesas y taburetes altos. He puesto esta foto aposta porque, como os he dicho, es un bar de día y bar de noche. Durante el día las persianas están, por supuesto, elevadas y entra la luz del sol, y a lo largo del día la iluminación va cambiando y transformando el espacio hasta que en un momento determinado prácticamente la luz cálida amarilla desaparece y solamente aparece una luz roja que rodea todo el local y que prácticamente no se ve, pero que tiñe de rojo todo el espacio, convirtiéndolo en un local de copas a las 2 de la mañana. Como podéis ver, nosotros en estos bares lo que estamos utilizando es mucha obra de arte. En este caso podéis ver una pizarra, una fotografía de pizarra de Alex Guijarro, que es un artista que se dedica a hacer fotografías en las escuelas de ciencias más conocidas, el MIT, Harvard, y entonces después de la clase de ciencias hacen la fotografía a la pantalla, a la pizarra, y la imprime en tamaño pizarra y parece una pizarra traída del MIT. Esta es la terraza. Entonces, una de las cosas que queríamos era que la propia terraza pareciese un salón, como una prolongación de la sala del restaurante al exterior. No lo queríamos tratar como una terraza al uso, sino que era una prolongación del propio bar. Para ello lo que hicimos fue meterle una moqueta en el suelo, rodear todo el cerramiento de terraza con lamas venecianas de madera y meter el mismo mueble que habíamos metido en el interior del local al exterior. Y aquí podéis ver en detalle un poco esa librería hecha en DM, barnizado, en crudo, con todos los cassettes, equipos de música que le dan ese toque de los años 90, ¿no? Casi de estantería de teenager. Muy bien. El próximo proyecto que os traigo es la pastelería Obrar, que es una pastelería que hemos hecho con mucho mimo y cariño a unos clientes muy jóvenes. Él es un pastelero que trabajaba en restaurantes de estrella Michelin y quería montar por primera vez su propio obrador. Miguel Juste se llama, pero son muy jóvenes y necesitaban que alguien les ayudase y les echase una mano. La idea era crear un espacio muy neutro en el que un espacio muy neutro y que tuviese la sensación de obrador, muy a la vista cómo trabaja el pastelero de cara a los clientes, y que ese continente que es tan neutro fuese el telón de fondo para que resaltase como joyas la propia pastelería en la que están vendiendo. Para ello lo que hicimos fue escoger materiales muy austeros y auténticos que aplicados en ese continente tan neutro y que estaba totalmente en bruto, le daba un aspecto casi inacabado.
Este es el estado original, el punto de partida del local, un local totalmente en bruto, en una calle preciosa, Galileo, con un edificio totalmente restaurado y que tenía ciertas limitaciones por estar protegido. Era un local muy estrecho y muy alargado que también nos condicionaba mucho a la hora de distribuir. Las referencias de lo que queríamos hacer era intentar dejar el espacio lo más en bruto posible, con materiales también, como os he dicho, muy austeros, muy de obra, muy auténticos, y que fuese la propia pastelería la que resaltase, ¿no? Y muy iluminada. Aquí lo veis, algunos ejemplos también de referencia. Y esta es la paleta de materiales y de colores en las que nos hemos querido mover. La distribución del local, entramos por ahí, tenía 2 ventanas de acceso, entonces entramos por una de ellas creando un vestíbulo acústico y desarrollamos todo el programa de lo que es el obrador a lo largo del local, creando un gran obrador que es el corazón del local a la vista de los clientes, y aquí es donde se está produciendo toda la pastelería que luego se vende. Pero también quisimos poner una bancada y unas mesas para que la gente pudiese degustar en el propio local lo que estaba comprando, a modo un poco de cafetería. Estos son los alzados que propusimos para interior, yesos proyectados, iluminación muy escenográfica, materiales como ladrillo y hormigón visto allá donde pudiésemos, pero auténticos y que fuesen parte del local. No hemos puesto mucho atrecho a la materia prima del continente. Otros locales con el obrador a la vista, la entrada. Y el contraste. Una cosa que nos ha gustado mucho de este local es el contraste que hemos usado en materiales tan rústicos como son el yeso proyectado frente a un acero inoxidable con cierto brillo, ¿no? Entonces, esos contrastes de lo muy austero y contra lo brillante ha quedado bonito. Otro alzado. Y aquí os enseño un poco las fotos del resultado final. Utilizamos un hormigón pulido como suelo. En la pared, el yeso proyectado muy picoteado y muy bruto y muy bestia, de manera que cuando la luz incide en esa pared, lo que destaca, como os decía antes, es esos croissants con ese color tan cálido y que parecen casi como joyas expuestas. Para esa exposición hicimos un mueble como si fuese una roca tallada, también proyectada con el propio yeso. Aquí veis los espacios, dejando el hormigón donde está, el obrador de fondo y este tipo de elementos de contraste en el techo, como veis, ¿sabes? Que es una plancha metálica, plateada, abollada, que va reflejando las luces y generando distintos contrastes. En el centro una gran vitrina donde toda la pastelería más fina está expuesta, como las tartaletas, y queda muy bonita. Y los muebles muy austeros, una bancada de hormigón y unos taburetes de madera muy austeros. Aquí veis esa vitrina, ¿no? Casi que está como parece un museo con la pastelería expuesta. Ahora os traigo otro de los proyectos que hicimos. Este ya tiene 2 años, también lo conté en la edición anterior, pero es un proyecto que gustó mucho y bueno, lo he traído también hoy, que es el Club Prim. Club Prim es un local pensado como club privado, como los antiguos clubs privados ingleses, para las personas que, por ejemplo, están de paso en Madrid y quieren un sitio de referencia, o gente que vive aquí y necesita reunirse para ver un partido de fútbol o para una presentación cultural, para tener un sitio e invitar al restaurante o tener reuniones. Bueno, se trata de hacer tu casa fuera de casa. Ese era el lema que nosotros estuvimos practicando. Está en un sitio maravilloso, que es la calle Prim, esquina Conde Siquena, o sea, esquinazo de Madrid. Y eso, un poco las ideas era hacer una casa fuera de casa, con un toque elegante, a la vez que moderno, con algún toque inglés, donde se pudiese disfrutar mucho del arte. Se ha convertido también en galería de arte, aunque los cuadros que están expuestos se pueden vender. Le dimos mucha importancia a la barra de bar para hacer coctelería
y creamos distintos espacios de manera que fuese lo más flexible posible para los distintos usos que se pueden hacer. Por ejemplo, el restaurante también se puede reservar para hacer una fiesta o puede reservar una de las salas para hacer una presentación de un libro, todo eso sin que altere el funcionamiento habitual de lo que es el club con sus socios. El local de partida también era un local muy diáfano, muy en bruto, en un edificio también recién renovado y conservado, maravilloso, que tenía pues muchos condicionantes a los que tuvimos que acogernos. Pero bueno, eso al final, a veces cuando te ponen muchas normas, hace que tu proyecto también se tenga que adaptar y salgan cosas muy interesantes. La paleta de colores y de materiales a las que nos movimos son materiales nobles, cálidos, como son los terciopelos, los ratanes, maderas, lacados, mármoles, con ese toque un poco más clásico inglés que le queríamos dar al club, ¿no? Como un sitio elegante y acogedor. Esta es la planta, se trataba de 2 locales que terminamos uniendo. Este era uno de los locales, este es el otro. Accedíamos por la zona del portal a un espacio que ya veréis, el hall, lo que quisimos es crear espacios muy escenográficos. Entonces el vestíbulo lo concebimos como una caja prácticamente oscura, verde muy, muy oscuro, tanto suelo, paredes, techo, donde un gran artesonado de madera iluminado pues hacía la parte cálida y una escultura puesta justo en una esquina muy iluminada que hace ese efecto teatral. Y a través de una puerta forrada en cobre entrábamos a lo que ya era la sala. Queríamos ese efecto un poco guau, ¿no? Entrar de la calle con luz a un vestíbulo casi oscuro para luego ese efecto un poco barroco, ¿no? De sorprendernos. Luego ya una vez que entras teníamos una sala que es tipo salón con distintos ambientes para que los socios puedan escoger la forma de sentarse o de reunirse y distintas salas privadas que se pueden ir alquilando o utilizando en función de las necesidades de cada uno y una zona de barra y bar con coctelería. Este es un poco los montajes que hicimos con la idea, ese vestíbulo con el suelo verde, las paredes verdes y el techo y la madera que resaltan y una escultura muy iluminada que hace ese efecto teatral, como os decía, con la puerta de cobre al fondo. Cada sala tiene un color especial. Aquí hemos utilizado una laca muy, muy especial porque la queríamos alto brillo, casi como laca de coche. Y entonces, bueno, pues por más que intentábamos hacerlo no lo conseguíamos y al final tuvimos que cerrar el espacio como si fuese una cabina de lacado y lacar pues con una laca muy, muy intensa. Bueno, que no fui a la cárcel de milagro. Estos son un poco los montajes de cómo es el salón, con la barra de bar de fondo, un techo revestido en un material vegetal trenzado, muy bonito. Todos los muebles nos los han hecho a medida, sofás, mesas, lámparas, o sea, tenemos algún mueble de anticuario y algún mueble comercial, pero casi todo en este proyecto es hecho a medida. Bueno, estos son los montajes de cada cliente, de los salones. Instalamos 2 puertas de este tipo de madera con cristal para poder dividir los espacios y darle esa flexibilidad que buscábamos en todo momento. Estas siguen siendo imágenes del proyecto. Y una de las salas lo que hicimos fue darle un color totalmente distinto, o sea, lo que, como os he contado, queríamos efecto wow y muy barroco, ¿no? Sorprender y hacerlo cañero. Y entonces una de las salas privadas, que es el comedor, está totalmente lacada, techos, suelo, paredes, en color rojo. Y el comedor está todo forrado en un textil verde y nos diseñamos unas lámparas que son como medios cilindros de cobre que nos los hicieron a medida. En contrapunto con esas salas tan guau, hay una sala que es la de exposiciones, que es más blanca para poder exponer las obras de arte y donde cuando pasas por todo dices, respiras, ¿no? O sea, da paz y tranquilidad. Y esta sala también está pensada para jugar partidas de mus o hacer campeonatos de... Bueno, y esto ya es el resultado real de cómo ha quedado, ¿no? Las fotos.
En esta primera foto, el acceso, como os he contado, con la moqueta verde, las paredes en verde, esa escultura en el centro. Aquí es una pena no se ve, pero la puerta de cobre quedó preciosa. Luego, una vez que pasas, ya llegas al salón, las distintas salas. Esta es el salón grande con el... ¿Veis la laca ultra brillante que aplicamos, que es muy singular y muy difícil de dar? Este es el efecto por la noche, con una iluminación también muy teatral y muy puntual. El bar, al fondo, a través de esas puertas podéis ver, forrado en una piel trenzada muy bonita de cuero y un botellero con espejos y puertas de celosía doradas que esconden la parte pues, que no queríamos que se viese, la cafetera o las otras cosas. Este es el efecto de día. Mesas que nos han hecho en madera quemada, muy bonitas, sofás totalmente a medida, taburetes de piel tapizados. La zona de comedor con las lámparas que os he contado antes. La sala roja, la sala blanca. Y ahora os voy a traer otro proyecto que es el lado opuesto al que acabamos de ver al club, que es la cantina Olavide y el local de Mamacampo. Estos son dos locales que los explotan los mismos clientes que están en la Plaza de Olavide. Llevan muchísimo tiempo ahí, les funciona, tienen una clientela muy fija. Uno de ellos ha tenido mucha relevancia su diseño y lleva muchos años, pero necesitaban cambiar y actualizar la imagen. En un local era muy difícil actuar porque era un local que ha tenido premios, ha salido en AD, que era el local de Mamacampo. No sé si lo conocéis, en la Plaza de Olavide, pero es un local que se hizo hace 10 o 15 años, donde cada pieza era de un artesano, de un artista, los taburetes, todo, pero tocaba renovar la imagen y sobre todo adecuarla un poco o igualarla al local que tienen al lado, que era la cantina de Mamacampo. Creo que el título de Mamacampo va a empezar a desaparecer para ser la cantina Olavide y para quitar esa imagen de comida ecológica que lo han tenido siempre y que, bueno, que están haciendo. Entonces, se trataba de adecuar y transformar los dos locales que tenían. Uno de ellos era fácil porque la imagen era peor, o sea, era una imagen más fea, pero el otro era muy complicado porque se trataba de quitarle esa belleza que tenía de hace años y que estaba fenomenal el local. Bueno, os voy a enseñar cómo estaba. Entonces, como os he contado, el objetivo principal era integrar las dos imágenes, adecuarlo a un estado más actual, conforme a lo que está pasando en la Plaza Olavide, que es un entorno donde ahora hay mucho movimiento, donde hay muchos locales nuevos, gente joven, es un lugar de destino. Queríamos enfocarlo más al tipo de locales de vinotecas, de comida así, más tipo cantinas, bueno. Entonces, este era el local feo, vamos, por llamarlo de alguna manera, cada cantina había que cambiar esta imagen y esto era fácil de cambiar, ¿vale? Bueno, pues simplemente quitando los taburetes y quitando el color blanco ya era bastante sencillo. Pero le queríamos dar esa presencia de vinoteca, de local, de los de toda la vida, donde uno se siente cómodo y quitarle esta imagen tan casual que tenía, ¿no? Y, sin embargo, este era el local de Mamacampo, que, como os he contado antes, todo lo que tiene es súper artesanal. El suelo, las paredes, los techos, los nidos, el mobiliario. Pero es una imagen que ya no va acorde al tipo de marca que están teniendo ahora y teníamos que igualar los dos locales. Uno era fácil, el otro era muy difícil. Vale, estas son las imágenes de referencia de lo que queríamos, más o menos, o sea, a dónde queríamos llegar, para hacernos una idea. Esas estanterías de vinos, esos muebles más austeros, materiales muy auténticos. Estos siguen siendo referencias. Y esta es un poco la paleta y los materiales que habíamos escogido para hacer.
Entonces, los alzados interiores, una de las ideas que teníamos era dejar el ladrillo visto, sin ornamento, quitándole todo en el local feo, todos los atrechos que tenía y todas las cosas, dejar una barra muy austera también, pero auténtica, sin meterle mucho adorno y, sin embargo, potenciar mucho la exhibición de botellas, hacer las bancadas, hacer un local cómodo donde la acústica y la iluminación te hiciese sentir casi como en casa, ¿no? Es un local para hacerse sentir en casa. Son otras ideas, la otra vista del local, la idea que teníamos de unificar las fachadas de los dos locales que están uno al lado del otro. Y este es el resultado de lo que ha quedado. Al final, en vez de pintar la fachada de negro, lo hemos pintado en verde, por seguir un poco una dinámica de esto. Y este es el local, este era el local feo, que antes habíais visto, donde hemos dejado los materiales vistos, hemos hecho una barra de madera pintada en un negro muy bonito. Los muebles pues son muebles de toda la vida, pero con austeros, sin mucho ornamento, con la iluminación también muy estudiada en cada uno de los sitios, elementos como son cuadros, libros, botellas que lo personalizan y lo acercan a la parte más doméstica, enfocados mucho en el detalle, en mimar cada cosa. Las mesas las forramos de chapa de acero. Y ese es el otro local que intentamos salvaguardar todo aquello que pensábamos que era una pena, ¿no? Destrozarlo, como son los techos de lamas de madera muy artesanales, los revocos de las paredes, pero cambiándole la imagen general que tenía campestre y haciéndolo más cantina ad hoc al otro local, ¿no? Con esa imagen austera que queremos dar, de no mucho ornamento, pero sí un local tipo vinoteca y de destino. Aquí podéis ver otras imágenes con los detalles. Los detalles de los cuartos de baño. Os traigo otro proyecto de otro restaurante que se llama Manifesto 13. Es un restaurante italiano que, bueno, en este proyecto, como en muchos otros, también hemos participado en toda la parte del diseño conceptual. Y bueno, pues tuvimos unos clientes, eran unos chicos jóvenes que lo que querían era montar al principio una hamburguesería y luego decidieron montar un italiano. Pero claro, hoy en día montar un italiano sin más, o sea, Madrid está lleno de italianos, hay que diferenciarse un poco. Entonces, bueno, pues haciendo un poco la parte de consultoría, viendo tendencias, en qué nos podíamos centrar, como contactaron con un cocinero muy conocido italiano que tiene varios restaurantes en el interior de Italia y decidieron traerle a él como cocinero consejero y crear recetas muy tradicionales, lejos de la pizza y la pasta que estamos todos acostumbrados, ¿no? Recetas tradicionales italianas. Y nosotros, en base a eso, lo que hicimos fue basar el diseño de este restaurante en las botegas italianas. Las botegas en italiano es tienda, pero eran las tiendas de los inmigrantes italianos que viajaron a Estados Unidos y que montaban y se agrupaban en barrios con sus compatriotas. Entonces, ellos tenían sus tiendas donde arreglaban zapatos o vendían distintas cosas y en la trastienda de esas botegas siempre tenían una mesa familiar donde al terminar la jornada se reunían unos con otros y compartían esa comida. Ese era el espíritu que nosotros hemos querido transmitir a este restaurante. Un lugar de encuentro, de compartir, con un aire neoyorquino, de recetas tradicionales de toda la vida y con ese aspecto de casa, donde, o sea, de lugar, casa, que es un todo para ti, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que os he contado. Otras intenciones que teníamos era ser muy visibles desde la calle, abrir la cocina y prácticamente sacar la cocina a la calle. Como no era posible, dada la distribución del local, lo que hicimos fue abrir grandes ventanales y abrir todo el frente de la cocina con la barra para que desde la calle se pudiese ver el interior y cómo los cocineros están cocinando. El local del que partíamos era un local difícil de imaginar porque anteriormente había sido un local de comida andaluza
con los huecos de ventanas mucho más pequeños, mucho azulejo, mucha reja, mucho ornamento que no nos interesaba, nosotros queríamos otra cosa, pero bueno, de base sí que nos valía la distribución. Todo lo que tiene que ver con la marca y con el diseño que nosotros queríamos tenía mucho que ver con lo que os he contado de la botega, la importación, el inmigrante que viaja a Estados Unidos y por ello el sello, el albarán, la factura antigua de lo que pasaba en las familias, en las casas, era un poco nuestro punto de partida, ¿no?, a la hora de diseñarlo. Este es el mood board, queríamos desnudar el local, quedarnos con la máxima de materia prima que nos pudiese dar y meterle cierto ornamento, con un aire industrial renovado, pero con esa especie de pátina, ¿no?, neoyorquina. La distribución del local, lo que hicimos fue darle mucha importancia a la barra. La barra para nosotros era un elemento muy central donde casi te recibe cuando entras como un aparador de un recibidor y envuelve a lo que es la cocina, que abrimos toda la cristalera, o sea, toda la ventana, toda la pared de la cocina lo abrimos para que desde el escaparate se pudiese ver, desde el exterior se pudiese ver el interior de la cocina. Y luego creamos distintos espacios. Nos gusta siempre crear distintos espacios donde la gente pueda escoger la manera de sentarse, o en bancadas, o en mesa alta, o en espacios más reservados y acogedores. Esta es la planta sótano, donde estaban los cuartos de baño, y diseñamos un lavabo muy bonito hecho de madera entero y instalamos aquí un obrador de pasta, donde todos los días a diario hacen la pasta artesanal. El resto de la zona se quedó diáfano porque estaban comenzando y no sabían si iban a dar abasto, pero posteriormente os voy a enseñar cómo este año hemos podido hacer la ampliación de este restaurante porque les va muy bien y hemos proyectado lo que es ahora la segunda parte de Manifesto. Bueno, estas son las ideas de referencia con los alzados, lo que proponíamos, grandes ventanales, ver lo que está pasando dentro, que el interior salga al exterior, que la gente desde la calle tenga ganas de entrar. Nos apetecía mucho un toldo que acogiese y llamase la atención a la gente y les recibiese, pero desde el interior grandes ventanales que se abren de modo muy neoyorquino, con distintas formas de sentarte, bancadas. Como os he contado, picamos las paredes para ver qué nos encontrábamos y aprovechar esa materia prima que nos daba el local como parte de la decoración. Y, sin embargo, la barra, con un toque muy clásico, muy de los años 50, con una gran tapa de mármol preciosa que rodea todo lo que es la zona de cocina y da servicio a la barra. Ese contraste austero, casi inacabado, con lo señorial, a nosotros nos gusta mucho y lo utilizamos porque creo que funciona bien en los locales. Y luego una gran estantería con objetos personales, que es una forma adaptada al día de hoy de contar lo que pasaba en esas bodegas donde esos inmigrantes italianos tenían sus objetos personales, ¿no? En este caso son discos, botellas, cuadros, elementos decorativos, juegos de mesa, revistas. Más imágenes del interior, cómo lo queríamos hacer a modo de proyecto. Las referencias. Y la planta baja, que está toda enfoscada en un yeso visto, barnizado, con una zona de exposición de botellas y un obrador de pasta que está en una sala donde hay una mesa comunal que todo el mundo, donde la gente se puede sentar a comer. Este ya es el resultado final, esa fachada que os he contado. Os recuerdo cómo era antes, de ventana pequeña, con azulejos, lo bajamos, muy industrial, rollo un poco neoyorquino. El interior de la cocina con los cocineros y el espectáculo de ver cómo se puede percibir desde la sala y desde la propia calle. Distintos rincones que nos configuran desde la barra, sentarte en taburetes, mesas altas, espacios más recónditos y privados. Y luego una de las cosas que hicimos fue intentar rescatar, como os he contado, lo máximo. Entonces nos encontramos un suelo de barro que no estaba mal, pero dada la reforma que estábamos haciendo había muchos parches que no podíamos, no encontrábamos el mismo material con la misma pátina y la misma vejez. Entonces lo que hicimos fue al final rellenarlo todo de cemento pulido y hacer esa especie de juego entre lo antiguo y lo nuevo que te da ese aire industrial que buscábamos desde el principio.
las mesas están diseñadas, las bancadas están diseñadas a medida, las lámparas están diseñadas a medida. Y en este caso, la iluminación, igual que os he contado antes en el bar Vergara, que es una iluminación que va cambiando a lo largo del día, está también, pero con un toque mucho más cálido. Casi lo que hemos metido es una tira LED oculta por todas partes que da un color de luz de vela, porque lo que nos interesaba es crear un ambiente muy acogedor, muy íntimo, muy cercano al comensal. La estantería de fondo donde hemos puesto distintos objetos que nos van surgiendo y que le dan ese toque casi doméstico a lo que es un restaurante. Esta es la planta de abajo con la gran mesa comunal, con la zona de exposición de vinos. Las vajillas están escogidas también por nosotros con platos como de hojalata, como de los años 50. Y esta es la segunda fase del restaurante. Entonces, cuando nos plantearon hacer esta fase del restaurante, no era simplemente ampliar el número de plazas con la misma idea, sino era crear, puesto que estábamos bajando a la gente al sótano, y bajar al sótano siempre como un aire de, me están llevando a una zona residual, ¿no? Lo que queríamos es todo lo contrario, te estoy llevando a la zona donde vas a estar, o sea, más interesante del local. Teníamos como objetivo crear un espacio que huyese, ¿no?, de esa imagen de sótano cutre que hay en muchos locales en Madrid. Entonces, para ello tenía que ser un espacio donde las mesas sean más cómodas, menos casuales, sino que más elegantes, con materiales más nobles a los que tenemos arriba, pero sin perder esa esencia del local neoyorquino que queríamos. En este caso, en vez de basarnos en los años 50, es como si hubiésemos ido un paso adelante y estuviésemos ya en los años 70, ¿no? Entonces, esas bodegas que en los años 50 eran más trastiendas, se reconvierten un poco casi en esos locales neoyorquinos de los 70, de copas y del Terné. Esta es la planta, o sea, hemos bajado, esto es la zona de cuartos de baño, el obrador de pasta para que os situéis, y todo esto se convierte en la sala. Seguimos con el mismo suelo de barro que teníamos y aquí lo que hemos metido es muebles más, todos diseñados a medida, muebles y materiales un poco más cálidos que le den ese toque de prestancia a lo que es el sótano, con una luz muy focal y muy cuidada, donde para que cada mesa casi, ¿no?, a través de la luz se sienta como aislada con respecto al resto. Esto es un poco la imagen en general que teníamos de la idea. Volvemos otra vez con la idea de estantería, de vino, de librería, con obras de arte. Mesas diseñadas a medida, pero ya no tan industriales, sino mucho más elaboradas. Y este es el resultado. Como veis, sillas más amplias, más cómodas, mesas también más grandes, una bancada forrada en terciopelo, obras de arte, una iluminación muy, muy, muy singular. Otra imagen del sótano. En este caso, lo que hemos hecho en todo este local ha sido proyectar unas virutas y esferas de papel que nos sirven como absorbente acústico y nos hace un efecto envoltorio muy acogedor a la hora de acondicionar acústicamente el local, y le da ese aspecto también un poco industrial. La imagen del local. Esta es la zona inicial que ya teníamos con la mesa comunal y la zona de vinos, que se comunica con el otro lado con una gran cortina muy dramática. Y ahora os traigo ya el último, porque me estoy enrollando un montón, el último local, que es de otros clientes a los que les hemos hecho varios locales. Se trata de Martín Tostón. Son unos clientes que son los dueños del restaurante Evia. Es un restaurante de toda la vida donde todavía te sirven con mantel de hilo, cubiertos de plata. Están muy acostumbrados a hacer las cosas bien y recientemente les hemos hecho el bar H emblemático, Martín Tostón, y una ampliación de... Entonces, ellos están abriendo nuevos locales con la misma idea y la misma forma de hacer de Evia, pero bajado al nivel de lo que es hoy en día el público que va a estos locales, ¿no?
Entonces, son dos hermanos que lo hacen fenomenal, tienen una maestría increíble y la verdad es que es un gusto trabajar con gente que hace también, porque ya sabes que lo que hagas va a ser un éxito asegurado. En este caso se trataba de hacer un local tipo de picoteo basado un poco en los colmados y en las tascas, ¿no? Queríamos enseñar que los productos de calidad, un lugar de encuentro, de picoteo, de estos que están en el centro de Madrid, cuando terminas de trabajar te apetece irte a tomar una cerveza con amigos y encontrarte allí, ¿no? Bueno, esta es un poco la inspiración. Volvemos otra vez a recuperar los bares, que a nosotros nos gustan mucho. Creo que los bares madrileños en algún momento se han perdido y hay que recuperarlos. Esos bares donde te tiran una cerveza estupendamente. Y entonces, bueno, esta es un poco la idea de este local también, a la vez que te puedes tomar algo que tienen expuesto a modo de colmado, ¿no? Más referencias. Y este es el local, es un esquinazo en plena calle Castelló. Bueno, mi marido, cuando se enteró que este local antiguo, que se llamaba Orgaz, desaparecía, se llevó un disgustazo, a pesar de que me había salido a mí el proyecto, pues él se llevó un disgustazo. Pero bueno, yo creo que ya está contento porque ha quedado un local muy chulo y muy de destino y os recomiendo ir. La paleta de colores, en este caso hemos introducido por primera vez en nuestros proyectos el mármol rojo, que no lo habíamos utilizado hasta ahora, y lo hemos utilizado de una forma un poco audaz, pero creo que ha quedado muy, muy bonito y si no luego me decís, muy interesante. La distribución es un local que tiene 2 plantas, nos interesaba mucho ver el local desde la calle con grandes ventanales y era muy importante ubicar la barra de una manera que fuese cómoda para los propios camareros, muy cómoda para los comensales que entraban incorporando justo en la esquina, enfrentado a la puerta de acceso, una gran vitrina donde están expuestos todas las carnes, viandas, quesos que venden a modo de colmado. En la planta baja se ha prolongado la sala a modo más de comedor y de sala de comer, pero con un mobiliario también hecho a medida, con materiales muy cálidos y de calidad, porque insisto que bajar al sótano siempre hay que darle un punto más para que no parezca que estás yendo a la parte peor del local, ¿no? Bueno, los montajes, las ideas que teníamos, recuperar ladrillos. Y este ya es el resultado final. Esa barra forrada en madera, con toda la barra de acero inoxidable, con la vitrina de colmado y un gran botellero arriba donde se exponen las botellas que se venden, justo enfrentado a la tienda. Una gran estantería también de botellas. Y estas mesas que hemos diseñado a medida, que están hechas en madera teñida, madera de roble teñida en oscuro, con la tapa de mármol rojo. En la parte sótano, los yesos vistos barnizados, con una iluminación que hace formas y luces y sombras muy interesantes, y mobiliario en terciopelos, maderas, mármoles nobles. Ahora os enseño. Y los detalles. Queríamos hacer un local austero, un local un poco auténtico y bueno. Eso es todo y a mí me encantaría, de verdad, que si tenéis alguna pregunta, queréis participar en algo, pues me digáis si os ha gustado, si no, qué proyecto os ha gustado más y que me contéis un poco. Davinia. El del obrador me ha... Obrar. Sí, pero además da mucho contraste lo bruto del propio edificio con luego ya lo fino, los muebles súper... O sea, queda muy... Ese contraste te ha gustado, ¿no? Me alegro, porque era un poco el objetivo de Elena. ¿Y a ti? Espera, a ver, ¿con cuál? El puff inglés. El puff, no es puff, ¿cómo se llama? Vergara, Bar Vergara, el que era como un irlandés y que lo mostras... Bueno, ese estaba bien, es que estaban todos muy bien. El que expusiste también en septiembre, que tiene la entrada esta escenográfica con la escultura. El club. El club. El club es que además has hecho hay tantos ambientes dentro de un mismo espacio que es un local especial, es un local singular. A tantas posibilidades que... Sí, flexibles, bueno, sí. Es un... Y luego es muy bonito, muy bonito. En el Bar de Vergara me ha gustado muchísimo la idea de la terraza y me gustan mucho las sillas, que luego las he visto también con el tubo metálico, como abre. Es que
el hacer los muebles a medida y buscar Sí. ese tipo... En Bueno, el mobiliario en lo el caso claváis. del Bar Vergara sí son a medida, en el caso de Manifesto los encontramos comerciales. Encontramos una silla muy bonita Pues que sí, nos gustó mucho con ese aire setentero que queríamos darle, que la verdad es que el conjunto ha quedado muy bien. Además es un local Manifesto que se come muy bien, ¿eh? Y Vergara también. Bueno, Vergara es place to be ahora mismo en Madrid, está a tope, no hay quien reserve. O sea, es un sitio además súper animado, de gente, con un ambientazo, música buena, comida de picoteo, está todo pensado precisamente desde la bebida, pero sí que tienen comida para compartir en platos pequeños, pero todo muy bueno. O sea, es un sitio para ir también. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿A ti qué tal? Tú, porque tú también eres interiorista, ¿hay algún proyecto que te haya gustado más? Oye, ¿hay alguno que también a lo mejor nos ha gustado? A mí el Manifesto, el italiano. Manifesto te ha gustado. Sí, me gusta un poco también la idea de incluir el sótano de manera que, pues eso, que no sea como ir a la trastienda, Sí, que está muy, muy incluido y como muy cálido. Me gusta mucho la iluminación también. Qué bien, me alegro. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta tú? La estudiante, a ver, cuéntame. ¿Cómo te llamas? Sí, me llamo Mireia. Mireia, ¿qué tal? Cuéntame. Bueno, como soy estudiante, viendo así los proyectos me ha impresionado bastante, son muy pensados y bueno, me intrigaba un poco saber cuál consideras que es el mayor desafío al hacer diseños de restaurantes o bares. Pues, a ver, el mayor desafío, bueno, hay muchos desafíos. El primer desafío cuando haces muchos restaurantes es no hacer uno igual que otro, ¿vale? No caer en hacer las cosas iguales y que cada uno tenga su propia identidad. Ese es un primer desafío. Segundo desafío es que tengan propia identidad en un espacio corto con un presupuesto ajustado o determinado, ¿no? Porque la diferencia entre un proyecto grande o una vivienda con un local tipo restaurante es que cuando un propietario o un empresario de restauración coge un local, tiene unos meses de carencia y quiere abrir siempre enseguida, con lo cual para hacer la idea, proyecto, obra, interiorismo y tener todo montado, sueles tener 3 meses, lo cual requiere hacer todo muy rápido, pensar todo muy rápido, y cuando tú tienes que pensar todo rápido, tienes muchos proyectos, lo fácil sería tirar de tu propia experiencia anterior, copiar cosas, copiarte a ti mismo. Entonces, para mí eso me parece un desafío importante. Y luego acertar, o sea, que cada idea que dices, está todo con mucho detalle, es que está todo muy pensado, porque todo en un restaurante tiene que estar muy pensado, desde cómo entra un comensal hasta cómo sale y cómo se le da la cuenta, que también nos metemos en eso, a los flujos que tiene que tener la cocina de sucio y limpio, o los proveedores que traen las mercancías, que no se mezclen, cómo se va al cuarto de baño, cómo se sale, o sea, todo eso tiene que estar pensado. Y es lo que hace que cuando todo está pensado consigues que el local tenga mucho equilibrio, que la gente, sin saber por qué, se sienta a gusto y se sienta bien, ¿no? Entonces, bueno, ese también es un desafío, que la gente luego lo perciba tal y como tú has querido y que funcione, y que lo que has pensado funcione. Muchas gracias. A ¿Y ti. qué consejo darías para estudiantes de diseño de interiores? Pues que disfrutéis mucho lo que podáis la carrera, y luego cuando salgáis a trabajar que disfrutéis mucho del trabajo, porque es un trabajo precioso. Yo creo que cada vez se vuelve un poco más complicado porque yo creo que el mundo está muy complicado, está complicado conseguir materiales, está complicado conseguir mano de obra, los oficios cada vez son menos. Sí que os recomiendo que aprendáis, o sea, que si tienes oportunidad de hacer prácticas en una carpintería y aprender el oficio, o sea, cómo trabajan los carpinteros, o en una cerrajería, cuando diseñes, si has estado muy al tanto de cómo trabajan ellos, vas a tener ese punto de... O sea, las cosas salen bonitas porque hay que saber cómo fabricarlas, y para saber cómo fabricarlas, pues hay que estar muy pendiente de los oficios que lo van a hacer y que quieran y que lo hagan tal y como quieres tú, ¿no? O sea, el acabado, la textura, el rayado, el lijado, el teñido, el barniz. Entonces, todo eso hay que empaparse y trabajar mucho. Y luego, pues que cuando empieces a trabajar no digas que no a nada al principio,
y que cojas todo, porque un trabajo siempre te va a traer otro trabajo, y que siempre lo hagas poniendo mucho alma y mucho cariño en las cosas, porque si lo haces así, pues seguro que hablan bien de ti y te van a recomendar. Ese es un poco el consejo que te doy, que a mí me ha funcionado. Muchas gracias. A ti. ¿Tú tienes alguna pregunta, estudiante, también? Davina. Te iba a preguntar, has dicho al principio que hacías tanto viviendas como locales. ¿Qué prefieres hacer de las dos? O sea, ¿qué te parece más interesante? Claramente locales. No por nada, me encanta hacer viviendas. Lo que pasa que hay un tema, es, como os he contado, un local te lo dan y en 3 meses tienes que hacer la idea, diseñarla, ejecutarla y sale al público, y además tienes libertad absoluta a la hora en creatividad y en todo. O sea, te contrata un empresario que sabe que tú eres experta en una cosa y delega para lo bueno y para lo malo. Una vivienda que es precioso, porque es transformar una casa donde van a vivir unas personas y van a habitarla, pero es tan particular que primero no tienes tanta libertad creativa. Los clientes que suelen estar muy, aunque depositen su confianza en ti y deleguen, al final les genera mucha inseguridad hacerse su casa para toda la vida, o lo que ellos piensan que es para toda la vida, y siempre tienen muchas influencias de todo el mundo. O sea, tú el viernes cierras una cosa con ellos, estás encantado, y el lunes llegas y ya pasa por ahí la suegra, la cuñada, el carnicero, y el vecino, y todo el mundo le ha dado ideas y fotos de Pinterest, y siempre son mejores. Entonces, un proyecto que debería durar 3, 4, 5, 6 meses, dura 1 año y pico, tienes que hacer mucho de psicólogo, entonces es muy bonito, el resultado final siempre es pero el proceso es largo y es más complicado. Entonces, bueno, lo que me gusta es tener variedad de proyectos, porque también eso te enriquece mucho personalmente, pero si me das a elegir, si me tuviese que quedar con uno, elegiría, aparte que un restaurante o sea, puedes diseñar, crear, no sé, es muy interesante, investigas, ves las tendencias, ves todo. Además, Madrid ahora mismo está en súper auge de restaurantes, hay de todo, con lo cual hay que hacer cosas muy arriesgadas, cosas que valgan mucho, o sea, buenas, porque ya no vale hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, es muy interesante. Gracias. Muy bien. Pues si no tenéis ninguna duda, lo dejamos aquí, y muchísimas gracias a todos por venir, a Regalo Fama por invitarnos, a Intergift también por invitarnos y cedernos este espacio, y nada, muchas gracias a todos.